En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios. Le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a acoger siempre la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Que la Virgen abra nuestros corazones para que descubramos siempre la presencia de Jesús que camina con nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Aquí tenemos a los carismáticos. Bienvenidos al grupo Divina Misericordia. Hemos estado desarrollando con el debido orden el catecismo. En la primera clase hablamos de Dios uno y trino en la creación. En la segunda clase de Jesucristo, nuestro Señor. En la tercera clase la Virgen María y el Espíritu Santo. En la cuarta clase nos concentramos hablando de la Iglesia. Ayer hablamos del más allá, que se gana más acá. Preguntas interesantes. ¿Qué están haciendo las almas en el cielo? Me preguntaron. ¿Qué están haciendo las almas en el purgatorio? ¿Qué están haciendo las almas en el infierno? Y traté de explicar según mis posibilidades. Hoy vamos a hablar de los sacramentos y vamos a hacer una síntesis de lo que enseña el catecismo, así que hoy nos concentramos en los sacramentos. Y hay una frase muy bonita de San Ambrosio. ¿Qué dice San Ambrosio? Vamos a leer. Oh Cristo, yo te encuentro en tu sacramento. Qué bonito lo que decía San Ambrosio, quien fue un gran obispo, quien también va a influir en la conversión de San Agustín. San Ambrosio fue nada menos que arzobispo de Milán, un gran predicador, y Agustín, cuando no se había convertido, iba solamente a escucharlo, porque Ambrosio era un gran predicador. Empecemos. ¿Qué dice el catecismo sobre los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por donde viene la gracia. Vamos a detenernos en todo lo que está con letra negrita. Signos sensibles. Cuando voy a un bautismo, yo veo cómo se echa 3 veces agua en la cabecita de una criatura. Veo, escucho. Pancracio, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Escucho, veo, signos sensibles. Agua, signos sensibles. Cuando voy a una confirmación, veo al obispo que unge en la frente al confirmando con el crisma. Veo y escucho, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Son signos sensibles. ¿Instituidos por quién? Por Cristo, no por la Iglesia. ¿Por quién? Por Cristo. Han sido confiados a la Iglesia. ¿A qué Iglesia? A la Iglesia Católica. La Iglesia Católica celebra los 7 sacramentos. Y a través de los sacramentos, ¿qué viene? La gracia, que es la vida de Cristo. Los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por donde viene la gracia. Todo sacramento implica signos sensibles, como veremos hoy. Implica que Jesús ha instituido ese sacramento. No es un invento de la Iglesia. La Iglesia los celebra, pero los sacramentos vienen de Cristo y a través de los sacramentos viene la gracia, la vida de Cristo. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1131. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. La gracia es la vida divina. Los ritos visibles, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas.
Catecismo de la Iglesia Católica número 1131. Los signos que vemos en cada sacramento expresan la gracia que se transmite. El agua lava. El agua lava. ¿Qué está pasando cuando se bautiza una criatura? El Espíritu Santo viene y lava el pecado original. ¿Quién instituyó los sacramentos? Cristo. Todos los sacramentos vienen de Cristo. ¿Quién es el autor de los sacramentos? Cristo. Esto que quede claro. Todos los sacramentos, que son 7, vienen de Jesucristo. Cristo es el autor de los sacramentos. ¿Cómo se clasifican los sacramentos? Hay muchas formas de clasificar los sacramentos, vamos a ver algunas. Una primera forma es esta: sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio a la comunidad. Sacramentos de iniciación cristiana son aquellos que nos inician en la comunión con Cristo y se refieren aquí sobre todo a lo que reciben los adultos. Un adulto que no está bautizado, espero que todos ustedes estén bautizados. ¿Están bautizados? Si no, afuera hay una manguera, por si acaso. Recibe el bautismo, luego la confirmación y la comunión. Se le bautiza, inmediatamente se le confirma y se le da la comunión. Sacramentos de curación son los que sanan el alma. Tenemos la confesión y la unción de los enfermos. Y sacramentos de servicio a la comunidad, tenemos el matrimonio, que permite que haya familias, y la familia es la célula básica de la sociedad, y el sacerdocio, el orden sacerdotal, que está al servicio del pueblo de Dios. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, porque estamos hablando de un adulto, no de un niño, ¿ya? Un adulto que no está bautizado, se le bautiza, en la misma ceremonia se le confirma y se le da la comunión, porque ya el bautismo le borra todo. Siguiente. ¿Cuáles son los sacramentos de curación? Son aquellos que curan, sanan el alma. ¿Cuáles son? La penitencia y la unción de los enfermos. Siguiente. ¿Cuáles son los sacramentos de servicio a la comunidad? El orden sacerdotal y el matrimonio, porque están al servicio de. El orden sacerdotal hace posible que hayan ministros, obispos, presbíteros, diáconos. Ayer hablábamos, cuando explicamos los miembros de la iglesia, que tenemos en la iglesia ministros sagrados, tenemos vida consagrada y tenemos a los laicos. Y también en broma les decía, cuando ustedes no sepan el nombre de una congregación, digan que es un ORNI, objeto religioso no identificado. Y el matrimonio también es un servicio a la comunidad. Por eso atacar el matrimonio es atacar a la familia, atacas el matrimonio, atacas a la familia, atacas a la sociedad, atacas a la humanidad. Por eso lo nefasto de la ideología de género. ¿Qué sacramentos imprimen carácter? El carácter es un sello indeleble. Una vez que se recibe el sacramento, ya se recibe para siempre. Nunca se va a borrar el sello recibido cuando uno recibe uno de estos 3 sacramentos. En primer lugar, el bautismo. El bautismo trae un sello indeleble. Eso se llama carácter. La confirmación trae un sello indeleble. Eso se llama carácter. Y el orden sacerdotal trae un sello indeleble. Yo soy sacerdote para siempre. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, ¿cuántas veces se reciben en la vida? Una sola vez. Porque se recibe un sello indeleble que se llama carácter, carácter sacramental. En el caso del matrimonio, si una persona queda viuda, ya sea varón o mujer, puede volver a casarse por la iglesia, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. En el caso del matrimonio, entonces no hablamos de que el sacramento imprime carácter. En el caso del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, sí. ¿Qué otra forma hay de clasificar los sacramentos? Tenemos sacramentos de muertos. ¿Por qué? Porque estás muerto por el pecado. Sacramentos de muertos significa
que vas al sacramento porque estás muerto por el pecado. En primer lugar, el bautismo. ¿Nacemos con qué pecado? Pecado original. Y cuando uno comete un pecado mortal siendo bautizado, ¿qué tiene que hacer? Confesarse, la penitencia. Por eso, el bautismo y la penitencia son sacramentos de muertos. No se refiere a que estás muerto, a que estás en el más allá. Se refiere al estado de tu alma, ¿de acuerdo? Se refiere al estado de tu alma. Si estás tú con pecado original, estás en el mundo de la oscuridad. Por eso necesitas recibir el bautismo. Y si uno está en pecado mortal, también está en el mundo de la oscuridad, necesita acercarse a la confesión. Y sacramentos de vivos son aquellos que tienen que recibirse en gracia, no en pecado. La Eucaristía hay que recibirla en gracia, la confirmación hay que recibirla en gracia, la unción de los enfermos hay que recibirla en gracia. Ahora vamos a explicar también lo que es la unción de los enfermos. El orden sacerdotal hay que recibirlo en gracia y el matrimonio también hay que recibirlo en gracia. Por eso los novios tienen que confesarse antes de la boda. A veces están más preocupados que el coro, que la fiesta, que el traje, y hay que estar llamándolos para que se confiesen, porque no van a comulgar en pecado mortal, no van a casarse en pecado mortal. Alguna vez he tenido que meterme en el carro de la novia para confesarla. No se había confesado. Estaba más preocupada que el peinado, que el traje de novia. Le pregunté al novio, no se ha confesado. Tuve que esperarla y ahí adentro, pim, pum, pam, pum, la confesé. Porque no va a comulgar en pecado mortal. Bien, ahora sí, vamos a pasar a explicar cada sacramento. ¿Cuántos son los sacramentos? 7. Y el catecismo de cada sacramento explica los fundamentos bíblicos, la materia y la forma, los efectos, el ministro y el sujeto. De cada sacramento hay que saber los fundamentos bíblicos, porque todo está en la Biblia. La materia y la forma. La materia es el elemento sensible y la forma viene a ser lo que dice el ministro. Los efectos, ¿qué pasa cuando se recibe el sacramento? El ministro es quien lo administra y el sujeto quien lo recibe. ¿De acuerdo? Entonces, de cada sacramento, ¿qué tenemos que ver? 1, los fundamentos bíblicos. 2, materia y forma. 3, efectos. 4, ministro. Y 5, el sujeto. Eso vamos a ver ahora en cada uno de los sacramentos. ¿Qué es el bautismo? Es el primer sacramento, es el inicio de la vida eterna, es la puerta de entrada a la vida cristiana. No se puede recibir ningún sacramento si primero no se recibe el bautismo. Por eso decimos que es el inicio de la vida cristiana, es la puerta de entrada a la vida cristiana. Siguiente, por favor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. ¿Tú has recibido el Espíritu Santo cuándo? En el bautismo. Mucha gente dice, en la confirmación, no. ¿Cuándo has recibido el Espíritu Santo en tu vida? En el bautismo. En la confirmación, como veremos ahora, hay una plenitud, un nuevo soplo del Espíritu Santo. Pero tú ya has recibido el Espíritu Santo, ¿qué día? El día de tu bautismo. El bautismo es vitae spiritualis janua. Eso está en latín y significa puerta de la vida espiritual. Es la puerta de la vida espiritual. La puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Uno no puede recibir la comunión, no puede confesarse, no puede confirmarse si antes no está bautizado. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos del bautismo? Mateo 28:19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan 3:5, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Romanos 6, todo el capítulo 6 de la carta a los Romanos es una catequesis sobre el bautismo. Dice San Pablo que el día de nuestro bautismo hemos recibido la vida nueva. Ese día hemos muerto con Cristo,
hemos sido sepultados con Cristo para resucitar con Cristo. Así que si ustedes quieren meditar con profundidad lo que significa el bautismo, ¿qué capítulo de la carta a los romanos tienen que leer? El capítulo 6. Siguiente. Ahí está uno de los textos que he mencionado, que dice en Mateo 28:19, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la materia y la forma del bautismo? La materia, repito, son los elementos sensibles y el gesto. La forma son las palabras. ¿Cuál es la materia? El agua que se derrama 3 veces se llama sacramento por infusión, pero también la triple inmersión, que es, la practican, por ejemplo, los hermanos del camino neocatecumenal. ¿Les suena? Los del camino neocatecumenal tienen como una piscina, una poza y 3 veces. En cambio, lo ordinario en las parroquias es cuchufleta, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3 veces en la cabecita. Eso se llama bautismo por infusión. Y cuando se sumergen 3 veces se llama por inmersión. Ambas formas están permitidas. Lo que pasa es que lo ordinario en las parroquias sería el bautismo por infusión. Y la forma es el nombre. Pánfilo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se nombra y se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no es esta forma, no vale el bautismo. Si no es esta forma, no vale el bautismo. El bautismo tiene que ser con fórmula trinitaria. Por eso el bautismo de los mormones no vale. El bautismo de los testigos de Jehová no vale, porque ellos no creen en la Trinidad. En cambio, el bautismo de los hermanos evangélicos sí vale, porque ellos sí bautizan con fórmula trinitaria. Entonces, para que la forma sea válida, tiene que ser fórmula trinitaria. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, nos hace cristianos y nos hace miembros de la Iglesia Católica. Aquí tenemos los 4 efectos del sacramento del bautismo. Todos nacemos con el pecado original, quitando a la Virgen Santísima, nuestra Madre. Todo ser humano nace con la mancha del pecado original y por eso todos necesitamos recibir pronto el bautismo. Nosotros recibimos la filiación divina el día de nuestro bautismo. Comenzamos a ser hijos de Dios. Comenzamos a ser cristianos. El día del bautismo comenzamos a caminar con Cristo y además comenzamos a ser miembros de la Iglesia Católica. Como les decía ayer, no es correcto lo que dicen los hermanos evangélicos. Tú eres católico, yo soy cristiano. No es correcto eso. Hay que decirles bonito, sin pelearse, yo soy cristiano católico. Como decía San Paciano, uno de los padres de la Iglesia en los primeros siglos, mi nombre es ser cristiano, mi apellido es ser católico. ¿Quién es el ministro del bautismo? El ministro es el que administra. Ordinariamente el obispo, el presbítero y el diácono. Los obispos, los presbíteros y los diáconos pueden bautizar ordinariamente. Hablábamos ayer que el presbítero es el sacerdote, el padrecito, el curita, ¿ya? Ayer hablábamos del obispo, el presbítero y el diácono. Pero, ¿qué pasa en caso de peligro de muerte? Cualquiera puede bautizar, incluso un ateo, si bautiza con forma trinitaria. Si una criaturita se está muriendo, Dios no lo quiera, cogemos agua y bautizamos, aunque no seas católico, aunque no seas creyente. Si tú bautizas con forma trinitaria, con la fórmula trinitaria, es un bautismo válido, y si la criatura no muere, se recupera, hay que ir a la parroquia para regularizar, para que el sacerdote, el párroco, haga los ritos complementarios. Ya está bautizada la criatura, ya no se vuelve a bautizar, pero se complementan los ritos y se le inscribe en la parroquia. Entonces,
queda claro que ordinariamente ¿quién puede bautizar? El obispo, el presbítero y el diácono. Y de forma extraordinaria, en caso de peligro de muerte, cualquiera. Porque la iglesia quiere que todo se salve. ¿Y quién es el sujeto del bautismo? Persona humana no bautizada. Persona humana. Padrecito, ¿puede bautizar a mi gatito? No. Me ha pasado, ¿ah? Padrecito, aquí tengo a mi perrito, bautícelo. No. Se bendicen los animales, lo hemos hecho el día de San Francisco de Asís, no hay ningún problema, pero no es bautismo. No es bautismo. ¿Quién puede recibir el bautismo? Una persona humana no bautizada. ¿Por qué el bautismo se recibe? Una sola vez en la vida. Esto es importante, muchas veces me lo preguntan, por eso he querido colocar este número del catecismo. Algo dije ayer sobre esto. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. Catecismo en la Iglesia Católica número 1283. ¿Qué pasa con los niños que han muerto sin ser bautizados? Dice la Iglesia, vamos a confiar en la misericordia divina, vamos a orar por ellos y punto. Dios sabe más, Dios abrirá caminos que nosotros no sabemos para que esas criaturitas lleguen al cielo. Dice el catecismo que el amor de Jesús por los niños nos hace prever que Él abrirá camino de salvación para esas criaturas que murieron sin recibir el bautismo. No se bautiza a los muertos. Por favor, eso es una herejía. No se bautiza a los muertos. Cuando una persona ya murió, ya no puede recibir ningún sacramento. Siguiente. Segundo sacramento, que es la confirmación. Es el sacramento que plenifica lo recibido en el bautismo. Es el sacramento del Espíritu Santo, dejando en claro que ya recibimos el Espíritu Santo, ¿cuándo? El día de nuestro bautismo. La confirmación plenifica. Es el nuevo soplo del Espíritu Santo. Va a plenificar, va a reforzar todo lo recibido en el bautismo. Siguiente. Dice así, vamos a leer con calma lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1316. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Es decir, fortalece nuestra condición de hijos de Dios. Incorporarnos más firmemente a Cristo, fortalece nuestra amistad con Cristo. Hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, es decir, nos une más a la Iglesia. Asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Antiguamente se decía que nos hace soldados de Cristo y es una imagen muy bonita porque el soldado, pregunto, ¿tiene que ser valiente o cobarde? Valiente. En la confirmación recibes la fuerza del Espíritu Santo para evangelizar, para que no tengas vergüenza de hablar de Jesús a los demás, para que des testimonio de tu fe ahí donde te encuentras. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la confirmación? Tenemos Hechos 2, Pentecostés, es un fundamento bíblico de la confirmación, la unción del Espíritu Santo sobre la Iglesia, y Hechos 8, 17, es un texto muy importante, porque se nos dice que los apóstoles salen a predicar, y ahí donde llegaban, bautizaban, y luego imponían las manos y comunicaban el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 8:17. ¿Qué dice Hechos 8:17? Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, que es el gesto propio de la confirmación. La confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. ¿Cuál es la materia y la forma de la confirmación? La materia es la imposición de manos con la unción en la frente con el crisma. El crisma es un aceite perfumado que bendice el obispo en la misa crismal, el Jueves Santo en la mañana, en la catedral, todos los sacerdotes de la diócesis concelebramos con nuestro obispo y ahí el obispo
bendice el crisma. ¿Y cuál es la forma? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces, en una confirmación tenemos la imposición de manos, la unción aquí en la frente con el crisma, y ¿qué dice el obispo? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? Fortalece nuestra condición de hijos de Dios, nos une más a Cristo, aumenta en nosotros la presencia del Espíritu Santo, sobre todo la presencia de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? 7. ¿Cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Y cuántos son los frutos? 12. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? La caridad, que no se les olvide. La confirmación nos une más a la iglesia. Es decir, nos debería ser mejores católicos, soldados de Cristo, más apostólicos. Nos hace soldados de Cristo porque el Espíritu Santo nos fortalece y nos quita la vergüenza para hablar de Jesús a los demás. El Papa Francisco, en una catequesis sobre la confirmación, dijo que es una pena, una desgracia, diría yo, que la confirmación se ha vuelto para los jóvenes el sacramento del adiós. ¿Por qué? Porque reciben la confirmación y al domingo siguiente, ¿cuántos vuelven? De 50, vuelven 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ese es el porcentaje. Entonces, tenemos que hacer examen de conciencia. ¿Qué está pasando? El Papa Francisco, repito, en una catequesis que hizo sobre la confirmación, dijo: es una pena que la confirmación se ha vuelto el sacramento del adiós. Hay una anécdota, un párroco tenía murciélagos en la cúpula de su iglesia, que era una iglesia antigua, y contrató varias empresas para matar a los murciélagos, pero los murciélagos se seguían reproduciendo. Entonces va a decirle a su obispo: monseñor, no sé qué hacer, ya he contratado varias empresas y los murciélagos no se van de la iglesia. Y el obispo dijo: no te preocupes, este sábado voy, los confirmo y van a desaparecer de la iglesia. Y eso está pasando. ¿Confirmas a los jóvenes? Hay un porcentaje bajísimo de perseverancia, y es que también la gran mayoría vienen porque hay que confirmarse. Es decir, se ve el sacramento, y también a veces en el bautismo, como una cuestión burocrática, un trámite que tengo que pasar. No se ve el sacramento como un encuentro con Cristo, como debería verse. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El obispo, ordinariamente el obispo, pero también el presbítero, sobre todo el párroco, puede confirmar con la delegación del obispo. Esto es importante. Yo no puedo confirmar si mi obispo no me delega. El obispo siempre puede confirmar, pero como no puede abastecerse, delega a determinados sacerdotes. Entonces, ordinariamente, ¿quién puede confirmar? El obispo. Y extraordinariamente, el presbítero sacerdote con la delegación del obispo. ¿Y quién es el sujeto de la confirmación? Un bautizado no confirmado. Si una persona está confirmada, ¿puede volver a recibir la confirmación? No. ¿Cuántas veces se puede confirmar a alguien? Una sola vez. Y para recibir la confirmación hay que estar en pecado mortal o en gracia. En gracia, por eso también a los jóvenes se les confiesa días antes. Vienen, hacen sus colas, unas colas enormes, y se confiesan para recibir correctamente la confirmación. Dice así el catecismo: el candidato a la confirmación que ya ha alcanzado el uso de razón debe profesar la fe, estar en estado de gracia, tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado para asumir su papel de discípulo y de testigo de Cristo en la comunidad eclesial y en los asuntos temporales. Por eso se da la catequesis, que
aquí en la parroquia son más o menos 6 meses, 7 meses, y se llega a ese día, habiéndoles a los jóvenes preparado, enseñándoles los fundamentos de la fe, pero ya también depende de cada uno. Está el tema de la libertad, como ayer les decía, cuando hablaba del infierno, estamos hablando del misterio de la condenación, porque es el misterio de la libertad, ya depende de cada uno. La libertad es algo muy sagrado y es lo que en definitiva nos llevará al cielo cuando la usamos correctamente. ¿Qué es la Eucaristía? Es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Es el sacramento de los sacramentos. El primer sacramento es el bautismo, pero el sacramento de los sacramentos es el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es lo máximo. También se le llama Sagrada Comunión o Santísimo Sacramento. Vamos a leer lo que dice el Catecismo. Siguiente. Dice así el Catecismo en el número 1407. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Esto es muy importante. El corazón de la Iglesia es la Eucaristía. La cumbre de todo lo que hace la Iglesia es la Eucaristía. La Santa Misa tiene valor infinito. Por eso, lo mínimo que se le pide a un católico, ¿qué es? La misa dominical es lo mínimo. Y es una pena que aquí en el Perú solo el 10% de católicos van a misa los domingos. Es verdad que en otros países, por ejemplo en Europa, el porcentaje es más bajo, pero deberían ir el 100% de católicos, porque la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Es lo más sagrado, lo más sublime que se realiza en la historia. La misa tiene valor infinito. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la Eucaristía? Tenemos aquí los relatos de la institución y el llamado discurso del pan de vida. ¿Cuáles son los relatos de la institución de la Eucaristía? Los relatos de la última cena, que están en Mateo 26, 26 al 30, Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, 15 al 20 y Primera de Corintios 11, 23 al 25. Hay 4 relatos de institución de la Eucaristía en la Sagrada Escritura. 4 relatos. Y Juan 6 es el discurso del pan de vida. Ahí Jesús dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Hay 4 relatos de institución. 3 están en los sinópticos y 1 en Primera de Corintios. Hay una anécdota de una santa Juana Francisca de Chantal, quien fue discípula de San Francisco de Sales. Cuando era una niñita ella, en la calle, escuchó como un protestante dijo, yo no creo que Jesús está en la Eucaristía. Ella escuchó, siendo una niña, y se le acercó y lo cuadró. Y le dijo, ¿qué ha dicho usted? Y el protestante le dice, que yo no creo que Jesús está en la Eucaristía. Y ella le dice, pues Señor, Jesús ha dicho, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Y yo le creo a Jesús, yo no le creo a usted. Nosotros le creemos a Jesús, ¿sí o no? Y Jesús ha dicho, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Lo dice Jesús, lo dice Jesús. Y esas palabras son clarísimas. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Mateo 26, 26 al 28. Siguiente. ¿Cuál es la materia y la forma de la Eucaristía? La materia, pan de trigo y vino de vid. Esto es muy importante. Pan de trigo. No se pueden comprar formas en cualquier lugar. Hay lugares autorizados. Yo no puedo consagrar pan de camote, pan de papa. Y vino de vid, el vino que se usa en la misa tiene que estar autorizado por la conferencia episcopal. Yo no puedo usar cualquier vino, porque puede ser un vino bamba. ¿Entienden lo de bamba? ¿Saben jerga? Me ha pasado alguna vez,
aquí no, en España, yo era un joven sacerdote, estaba estudiando allá, fui a un pueblito, el sacerdote estaba ya muy mayor y fui a celebrar una misa. De hecho, el padre ya estaba en la casa, ya no podía moverse, fui a celebrar la misa y la pasé mal, ¿no? Porque consagro, luego tomo el cáliz y sentí algo raro. Decía, ¿esto será vino o no será? Sentí algo raro, ¿ah? Yo no soy especialista en licores, soy bien malo para catar, pero sentí algo raro. Y cuando terminó la misa le dije a la sacristana, que también era una señora muy mayor, le dije, señora, ¿eso es vino? Sí, es vino. Me sacó la botella, esto es vino, bajo, te dicen, no dicen padre, ¿no? Esto es vino. Ah, ya, pues me quedé tranquilo. Me quedé tranquilo hasta que el párroco del pueblo de Lao me buscó y me dice, Carlos, quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Porque me contaron que preguntaste en la sacristía si había sido vino. Sí, pregunté. Pues fíjate que no era vino, me dijo. Era pacharán. ¿Qué es el pacharán? Es el licor propio de Navarra. Es como decir acá un pisco, más o menos pisco, pero más que pisco es que yo de licores no sé mucho. A ver, den otro nombre. ¿Ah? No, yo que eso era esto. No, algo más suave. Guinda, ese es. Guinda, sí. Entonces, les pregunto, ¿hubo misa o no hubo misa? No hubo misa. Felizmente que había celebrado ya otras misas. No hubo misa, pues porque si se falla en la materia, ya no se puede decir que hay misa. Hay que tener cuidado. Ese sacerdote estaba muy anciano y se había descuidado, pobrecito, estaba muy anciano, de hecho ya no se movía, y había delegado pues a que compren a la sacristana de pobre mujer. También la ignorancia es atrevida, por eso que es importante informarse, y ella dijo, pues cualquier licor entra, ¿no? Y no es así. Entonces, para que la Eucaristía sea válida, la materia tiene que ser pan de trigo y vino de vides. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí se compra en Don Bosco, por ejemplo, ahí se compra el vino, las hostias se compran en las clarisas, las religiosas, y hay garantía. Y el sacerdote no puede cambiar la forma, porque no se pueden cambiar las palabras de la consagración. Hay que respetar las palabras de la consagración y no meter cuñas, porque si tú cambias, puede ser que tenga pan de trigo y vino de vid, pero si cambias la fórmula de la consagración, no consagras. Por eso hay que respetar las palabras. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, etc. La materia y la forma tienen que respetarse en todos los sacramentos. Cuando no se respeta la materia y la forma, o falla una de las dos, ya no hay sacramento. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la Eucaristía? Nos une intensamente con Cristo, es la máxima comunión con Jesús. Nos une con la Iglesia, forja la unidad. Por eso, y esto es para todos, también para mí, es una gran incoherencia que yo comulgue, termina la misa y le hago la bronca al primero con el que me encuentro. Porque la Eucaristía es sacramento de unidad. Termina la misa y yo me he unido más a la Iglesia, y la Iglesia son mis hermanos en Cristo. Tercer efecto, nos da fuerza contra el pecado, dejando en claro que la Eucaristía se recibe en gracia de Dios, también nos da fuerza para luchar contra el pecado, y es un impulso a la caridad. La Eucaristía es un impulso a la caridad. Hay una anécdota en la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Ella había fundado pues ya varias casas en diferentes lugares del mundo y le llamaron de una casa de una zona pobre. Las religiosas que vivían ahí le dijeron, madre, aquí hay mucho trabajo, tenemos que atender a muchos pobres y usted podría darnos el permiso de bajar las horas o bajar el tiempo de adoración eucarística. Y ella dijo, no, ya no van a ser 1 hora, van a ser ahora 2 horas, le dijo. ¿Y qué pasó? Mejoraron su apostolado. En esa casa que se supone había demasiado trabajo, ahora al aumentar el trato con la Eucaristía, aumentó la caridad. Porque la Eucaristía es un impulso a la caridad.
Dice, la Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Aquí tenemos lo que les he dicho. En primer lugar, nos unimos más a Jesús, nos unimos más a la Iglesia, recibimos gracia para luchar contra el pecado. Por eso, y hay muchos testimonios al respecto, uno de los medios que tenemos para vencer las adicciones de todo tipo es la confesión y la comunión. Y hay muchos testimonios al respecto, confesión y comunión. Y hay personas que han salido de los pecados más graves y más pegajosos, confesándose con frecuencia y comulgando correctamente, incluso todos los días. Lo más sanante es una buena confesión y una buena comunión. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? El obispo y el presbítero. Por si acaso, no es correcto decir ministros extraordinarios de la Eucaristía. Eso no es correcto. Son ministros extraordinarios de la comunión. Vuelvo a decirlo, no se debe decir ministros extraordinarios de la Eucaristía, porque ministros de la Eucaristía son solamente aquellos que tienen el sacramento del orden en el grado del episcopado y el grado del presbiterado. Una llamada del más allá, no conteste porque se va al más allá. Aquellos que ayudan al sacerdote son ministros extraordinarios de la comunión. Y también les decía que está permitido, no hay que caer en ningún exceso, todos los excesos son malos, no hay que hacer pecado donde no hay pecado. Algunos dicen, no comulgo con el ministro de la comunión porque eso es pecado. No es pecado, ahí está Jesús. Y está permitido por la iglesia de San Pablo VI. Y permitido también por San Juan Pablo II, por Benedicto XVI y el Papa Francisco. Ahora, que tú no quieras comulgar con el ministro extraordinario ya es otra cosa. Pero no es pecado que comulgues con un ministro extraordinario de la comunión. Siguiente. ¿Quién es el sujeto del sacramento de la Eucaristía? Un bautizado en uso de razón que está en gracia de Dios. Para comulgar hay que estar en gracia de Dios, saber a quién se va a recibir y haber guardado el ayuno eucarístico una hora antes de la comunión, no haber comido ni bebido nada salvo agua o medicinas. Está claro pues que si una persona está enferma, tú vas a darle la comunión, por ejemplo, a un enfermo y hace 15 minutos que ha tomado su desayuno, pregunto, ¿le doy o no le doy? Le da la comunión, ahí no funciona el ayuno eucarístico, hay que tener sentido común también. Y eso lo dice la iglesia, estamos hablando para una persona sana, ¿no? Lo del ayuno eucarístico. Siguiente. Bien, pasemos a la penitencia. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? Es el sacramento que nos borra los pecados personales cometidos luego del bautismo. Se llama también confesión o reconciliación. Está claro, pues, que el pecado original se ha borrado con el sacramento del bautismo. También ya hemos hablado en algún momento que aunque en el bautismo se nos ha borrado el pecado original, quedan las malas inclinaciones y eso se llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. Y por eso tenemos que luchar contra el pecado. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por la concupiscencia, cometemos pecados personales. Y hay pecados que son graves o mortales, y esos son los pecados que obligatoriamente hay que confesarse. Siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la penitencia? Tenemos sobre todo Juan 20, 22 al 23, que es el pasaje más importante para hablar de la confesión. Vamos a leer lo que dice Juan 20, 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Juan 20, 22 al 23, Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y sopla. Ahí se han despertado dos. Y dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. La materia y la forma. ¿Cuál es la materia de la penitencia? Son los actos del penitente, es tu dolor de corazón,
es tu propósito de enmienda y es la confesión de tus pecados. Todo eso es la materia. Ese dolor que tienes, ese propósito de no volver a cometer el pecado y la confesión de tus pecados, que tiene que ser una confesión con las 3 Cs: clara, concreta y completa. C al cubo, ¿ya? ¿Cuáles son las 3 Cs? Clara, concreta y completa. Clara, que el padrecito te entienda. Hay algunos que van a contar novelas. Tienes que ser, en tu confesión, una persona que dice con claridad los pecados, sin dorar la píldora, con claridad. Ser concretos, no es necesario marear al Padre, no hay que hablar mucho, anda al grano. Y hay que concretar si son pecados graves el número de veces, y si no te acuerdas, di muchas veces, pocas veces. Y hay que tener una confesión completa. No hay que callar ningún pecado grave, porque si tú callas un pecado grave, a propósito, no estoy diciendo que te olvides, si te olvidas no pasa nada, ya lo dirás en la próxima confesión. Si tú te olvidas, ¿qué es lo que pasa? Que vale la confesión. Pero si una persona a propósito no dice un pecado grave, entonces esa confesión no vale. ¿Ya? Entonces la confesión tiene que ser clara, concreta y completa. ¿Saben la anécdota del pirañita, no? Que va a confesarse y le dice al sacerdote, está confesándose cara a cara: Padrecito, me confieso de que he robado 3 billeteras, pero mejor voy a confesarme de que he robado 4. No te entiendo, le digo. Sí, he robado 3, pero mejor voy a decir que son 4. ¿Y por qué? Porque ahorita le estoy robando la suya. Entonces no hay propósito de enmienda. Ahí no hay propósito de enmienda. O la anécdota del chico que va a confesarse con un sacerdote y le dice: Padrecito, me acuso de que he robado una soguita. Ay, ya, hijo, ¿qué más? Lo que pasa es que amarradita a la soguita había una vaquita. Así, ¿qué más? Lo que pasa es que amarradita a la colita de la vaquita había otra soguita. ¿Y qué más? En la puntita de esa soguita había otra vaquita. Entonces dilo todo, pues, 2 vacas y 2 sogas. Hay que estar sacándole con cucharita. No es así. Por eso, tu confesión tiene que ser clara, concreta y completa. Y de esa manera también va a ser más ágil la confesión, no va a ser una tortura, y vas a hacer una obra de caridad, porque hay una cola, hay gente que está esperando. Y eso también funciona para la dirección espiritual, ¿no? Generalmente viene mucha gente a hablar con los sacerdotes, y hay que tener misericordia de los que están esperando. Si necesitas hablar con extensión, ya, pero acota. Es bueno acotar, ir al grano, ser claros, concretos y completos. Y de esa manera todos nos beneficiamos. La forma: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma para que se dé la absolución. El sacerdote tiene que absolver. ¿Qué pasa si una persona dijo todos sus pecados y el padrecito se olvidó? Dios ya sabe, ¿no?, la intención que ha tenido el penitente, pero ha faltado la forma. Ha faltado la forma. Entonces, no se ha dado el sacramento. Por eso es importante también que el sacerdote esté atento y que absuelva. Y también tiene que dar una penitencia, que siempre es pequeña, comparando lo que hemos hecho, los pecados que tenemos, sabiendo que ya la penitencia con mayúsculas, la reparación con mayúsculas, la satisfacción con mayúsculas, ¿quién la ha hecho? Jesús. Lo nuestro es una colaboración, es la crucecita que ponemos en la cruz de Cristo. El sacramento de penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Catecismo en la Iglesia Católica número 1491. ¿Cuáles son los efectos de la penitencia? Borra los pecados mortales y los veniales, nos reconcilia con Dios,
nos reconcilia con la Iglesia, nos fortalece contra el pecado y trae paz a nuestra alma. De hecho, lo último que dice el sacerdote luego de absolver es: vete en paz. Porque de verdad salimos reconciliados con Dios, reconciliados con la Iglesia, y por eso también al sacramento de la penitencia se le llama el sacramento de la alegría y el sacramento de la paz. Es el sacramento de la alegría porque experimentamos el gozo, el júbilo de sentirnos amados, perdonados, como dice el Papa Francisco, misericordiados por Jesús. ¿Quién es el ministro de la penitencia? El obispo y el presbítero. El presbítero debe tener las licencias dadas por el obispo. Por lo general, todos los sacerdotes que trabajan en la diócesis tienen licencias, pero podría ocurrir por A o B que un obispo le quite licencias a un sacerdote para que no confiese. El presbítero debe tener licencias de confesión. Ya no se preocupen que aquí todos los sacerdotes que están en la parroquia tienen licencias. ¿Quién es el sujeto de la penitencia? El bautizado que tiene pecados personales. Hay obligación de confesar los pecados mortales. ¿Qué es un pecado mortal? Es un pecado que une 3 puntos. La materia grave. Hay actos que son graves y otros que son leves. Hay mentiras que son graves. Una calumnia es algo grave. La calumnia es pecado mortal. No es lo mismo calumniar, decir Pepito es drogadicto cuando no es drogadicto, que la mentirilla. No estoy, dile que no estoy, que está mala. Está mal, pero no es lo mismo una calumnia que esa mentira. Por cierto, no hay mentiras piadosas, pero es una mentirilla, vamos a poner así. La materia tiene que ser grave, tiene que haber perfecta advertencia, es decir, conocer que es grave y pleno consentimiento y querer hacerlo. Materia grave, perfecta advertencia y consentimiento pleno. ¿No? Hay pecados que siempre son graves. Matar siempre es grave, el aborto es grave, el adulterio, la fornicación, la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son pecados que tienen materia grave y que todos sabemos, además, que son actos graves. Yo creo que nadie va a decir que el adulterio es leve. Tú sabes que es grave y lo quieres hacer, además. Entonces, es pecado mortal. Bien, pasemos a la unción de los enfermos. Es el sacramento que trae perdón, paz y fortaleza a los enfermos con cierta gravedad. Ya no se llama extrema unción. Esto es bueno explicarlo. Padre, llévele la extrema unción a mi abuelita. Un momentito, ¿qué has dicho? La extrema unción. Ya no se dice extrema unción. Ya no se dice extrema unción. El catecismo ya no habla de extrema unción. ¿Por qué? Porque no es el sacramento que luego de que lo recibas te vas a morir. Extrema unción significa la última unción. ¿Me entienden? Y el sacramento de la unción de los enfermos no es el sacramento que lo recibes y ¡plin! Te vas al más allá. No. El sacerdote no es un puntillero. ¿Han visto la corrida de toros? Ya. ¿Han visto qué es el puntillero? ¿No? ¡Plin! Y lo manda a toro más allá. No es así. No es así. A veces sí, hay que decirlo. A veces sí. Vas. Me acuerdo de varios casos que yo he administrado el sacramento de los enfermos. He dado el sacramento y al poco tiempo muere. Bendito sea Dios, se murió en gracia, en paz. Otras veces se recuperan. Entonces, no podemos decir que siempre cuando se recibe el sacramento de la unción de los enfermos, luego la persona se muere. No. Por eso ya no se llama extrema unción. Se llama unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. Está con negrita, enfermedad grave o vejez. Catecismo de la Iglesia Católica número 1527. ¿Quién puede recibir este sacramento? Quien tiene una enfermedad grave, quien tiene, por ejemplo, un cáncer o va a pasar por una operación con riesgo. Entonces, amerita la unción de los enfermos. Por supuesto, si la persona ya está en UCI, si la persona está entubada,
Y también el tema de la vejez. A partir de los 65 se puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos, dejando en claro que todos somos jóvenes en Cristo, ¿ya? Sabemos pues que los años pasan, pesan, pisan, podan y pudren. Pape, pipopu, ¿ya? Entonces, conforme pasan los años, ya vienen los achaques, ya también sentimos el peso de los años, y la Iglesia, que es madre, dice a partir de los 65 puedes recibir la unción de los enfermos. Lo que no es correcto es que se acerquen personas que están recontrasanas, pensando que la unción de los enfermos es algo mágico. Varias veces cuando he dado la unción de los enfermos aquí y en otras parroquias, veo gente joven, por ejemplo, y pregunto, ¿qué tienes? Ah, no sé, hice la cola para que me eche el aceitito. No puedes. He tenido que decirle a alguien, mira, hijito, hijita, ¿sabes qué? Siéntate, no te corresponde. Y por lo general la gente con docilidad lo hace. Es que no es una cuestión mágica. Para recibir el sacramento correctamente, tienen que reunirse las condiciones. O hay una enfermedad de cierta gravedad, o estamos ya en la tercera edad, se llama, ¿no? Entonces, cuidemos ese tema. No es que tengo un uñero, denme la unción a los enfermos. Ayer comí un ceviche y estoy mal del estómago. No, no es eso. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la unción de los enfermos? Santiago 5, 14 al 15. ¿Qué dice la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15? Dice lo siguiente. Descanso en el espíritu, hermano. Ya. ¿Está alguien enfermo? ¿Qué dice? Que traigan a los presbíteros de la comunidad que oren sobre él y que lo unjan con óleo. ¿Dónde está? Santiago 5:14. ¿Alguien está enfermo? Traigan a los sacerdotes que oren sobre el enfermo, que lo unjan con el óleo. No hay que tener miedo de llevar a un sacerdote a la casa. Hay que hacer ese apostolado. También me ha pasado que he ido alguna vez, porque me dicen, está enfermo X, Y, Z, llego, y la familia me dice, ahorita no, padrecito, todavía no, pero me han dicho que tiene un cáncer terminal, ahorita no, ya lo vamos a llamar. Y a veces ha pasado, viene y tengo que celebrar misa, y le digo, espérese por favor, termina la misa, ya murió. Ha pasado, Entonces, si el sacerdote va, recíbelo, que le dé la unción, que atienda a tu enfermo. No tengas temor de recibir al sacerdote, está yendo Cristo a tu casa. No veamos el sacramento de la unción, repito, como que el sacerdote es el puntillero. No, es un encuentro con Cristo lo que va a recibir el enfermo. Otros dicen, ahorita que está consciente, no. Cuando esté inconsciente, que venga el Padre para que no se asuste. Es que no te das cuenta que mejor es que esté consciente para que se confiese, para que diga sus pecados y de esa manera reciba mejor el sacramento de la unción. ¿Cuál es la materia y la forma de la unción de los enfermos? La materia es la unción en la frente y las manos con el óleo de los enfermos. Yo siempre tengo en el bolsillo, aquí, el óleo de los enfermos. Así que si a alguien le pasa algo, que no se preocupe. ¿Ya? Siempre lo tengo. Y fíjense, varias veces, mientras he caminado en las calles, he podido atender atropellados, gente que se desmaya, etcétera. O cuando alguien viene y me encuentra por acá, padre, ¿puedo ir al toque salvo? No necesito irme a mi cuarto, ir a la sacristía porque lo tengo en el bolsillo. Y esto de verdad me ha ayudado bastante. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, estaba yendo creo al seminario por la Costa Verde y habían atropellado a un ciclista. Al toque bajé y le di la unción de enfermo, estaba ahí el hombre sangrando. Entonces, el sacerdote, pienso yo, debería tener siempre en su bolsillo, esto se llama el óleo de los enfermos. ¿Cómo se llama? Óleo de los enfermos. Hay que ungir en la frente y en las palmas de las manos. En cambio al sacerdote, si yo le doy la unción de enfermos a un sacerdote, por ejemplo, el padre Eulogio, cuando recibió la unción de los enfermos, no la recibió acá. Al sacerdote no se le da acá, se le da acá.
¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué al sacerdote no se le da acá, sino acá? Porque las manos del sacerdote ya están ungidas, pues, ¿ya? En cambio, a los laicos, ¿dónde se les da? Acá, en las palmas, ¿no? Bien. Y la forma es esta: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Espíritu Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Eso lo dice el sacerdote, lo puede decir mentalmente, como yo lo digo en las misas que tenemos aquí, porque no lo digo en voz alta, sería demorar mucho. Lo digo mentalmente: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. ¿Qué efectos trae la unción de los enfermos? Borra los pecados si ya no puede confesarse, pero lo mejor es confesarse antes, ¿ah? Es lo mejor. Trae paz y paciencia, trae fortaleza, une al enfermo a la cruz de Cristo. Si le conviene, le devuelve la salud. También me ha pasado varias veces. Me acuerdo de una familia que me llevó a dar la unción a la abuelita. Estaba muy mala, recontra mal. Le di la unción y se levantó. Y la familia me tenía como un santazo, así, ¿no? A cada rato querían buscarme, hasta que ya en una que le di sí se murió y ya me bajaron del altar, ¿no? ¿Ya? Pero me tenían así, el padre. Pero es que la unción también hace que se recupere la persona. Sí, de verdad. Tú ves personas que están recontra mal, le das la unción y se recuperan. A veces no. Eso depende ya de Dios. Si le conviene, le devuelve la salud. Si es el caso, lo prepara para la muerte. Si es el caso, lo prepara para la muerte. Y ojalá que todos recibiéramos la unción de los enfermos en los momentos previos a nuestra partida. Es una gracia recibir el sacramento de la unción antes de partir. ¿Quién es el ministro de la unción de los enfermos? El obispo y el presbítero. Punto. Siguiente. ¿Quién es el sujeto de la unción de los enfermos? Persona bautizada que tiene una enfermedad de cierta gravedad o sufre el peso de los años. Ya he dicho, no es un resfriado, no es un dolor de cabeza, no es que me salió un chupo, no, ¿ya? O no es que quiero el aceitito, padrecito, écheme el aceitito, no. Siguiente. El tiempo oportuno para recibir la santa unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. Catecismo de la Iglesia Católica número 1528. Aquí está, lo enseña la Iglesia, no es invento mío, ¿eh? Para recibir los enfermos tiene que haber una enfermedad de cierta gravedad o tenemos ya sobre nosotros el peso de los años. Siguiente. Vamos al sacramento del orden. Es el sacramento que constituye a un varón como ministro de Cristo. Siguiente. ¿Qué grados tiene el sacramento del orden? Tenemos el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El primer grado, lo más alto, es el episcopado. Episcopos significa vigilante, ya el obispo es el que vigila, el que cuida la fe de la diócesis. Presbiterado, presbiteros en griego es anciano, hace referencia a la sabiduría que deben tener los sacerdotes. Los presbíteros, sacerdotes, padrecitos, curitas. Diaconado, diaconos, en griego es servidor. El diácono es servidor, colabora con el obispo y con el presbítero. Entonces, ¿cuántos grados tiene el sacramento del orden? 3. Tenemos el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Episcopos en griego significa vigilante. Presbíteros en griego, anciano. Y diáconos en griego, servidor. ¿Qué fundamentos bíblicos tiene el orden? Hay varios. En todos ellos se menciona el llamado de Jesús a los apóstoles, cómo los unge, cómo les da la potestad para celebrar la Eucaristía, les da la potestad para perdonar pecados. Marcos 3, 13 al 14, Mateo 16, 18, Lucas 22, 19, Juan 20, 22 al 23. Por ejemplo, siguiente. Llamó
a los que quiso, para que estuvieran con él, y luego viene la lista de los 12 apóstoles, Marcos 3:13. El sacramento del orden implica una vocación. Llamó a los que quiso. Jesús llama a quien quiere. Yo no soy sacerdote por si acaso, por ser mejor que los demás, que no lo soy. Yo no soy sacerdote por ser más inteligente que los demás, que no lo soy. Yo no soy sacerdote por ser más simpático, más guapo que los demás, que no lo soy. Soy sacerdote porque el Señor me llamó y punto. Llamó a los que Él quiso. El Señor es el que llama. La vocación es un don de Dios. Decía San Juan Pablo II, la vocación, su vocación sacerdotal, lo va a decir en un libro muy bonito, es don y misterio. Es un don y es un misterio. ¿Por qué a mí y no porque al otro? ¿Cuál es la materia y la forma del sacramento del orden? La materia es la imposición de manos sobre un varón bautizado. Tiene que ser un varón bautizado. Ya la Iglesia ha enseñado con claridad que cuando hablamos del sacramento del orden, no estamos hablando aquí de que se discrimina a la mujer. Jesús nuestro Señor ha instituido el sacramento del orden y ha querido que sean los varones. ¿Quién era la criatura que más méritos hubiera tenido para ser ordenada? La Virgen María. Pero Jesús no lo ha querido. Punto. ¿Por qué? Cuando te mueras y te vayas al cielo le preguntas a Jesús. A mí no me pregunten por qué es voluntad de Jesús. Punto. Y eso lo zanjó San Juan Pablo II en un documento que se llama Sacramentum Ordinis. Ahí se dijo con claridad que la Iglesia no tiene potestad para cambiar lo que viene de Jesucristo. Jesús ha querido que sean los varones y punto. Y eso no es discriminar a la mujer, porque, repito, la criatura más santa que ha existido y existirá en la tierra es la Virgen María. Y la forma, es lo que dice el obispo, se llama la oración consecratoria. Seguramente ustedes alguna vez han ido a una ordenación de un obispo o de un sacerdote, de un diácono. Muchos dicen, lo más bonito es cuando se tiran en el suelo, ¿han visto? Ya, pero ese tirarse en el suelo no es ni la materia ni la forma, es un rito accesorio. Lo más importante es cuando el obispo impone las manos y dice la oración consecratoria. Ahora, es verdad que el momento más emocionante, y se lo digo por experiencia propia, es cuando estás en el suelo, ¿no? Ahí estás como entregando tu vida al Señor y estás escuchando los cantos, las letanías a los santos. Pero no es el momento más importante. El momento más importante es cuando el obispo impone las manos y dice la oración consecratoria. Siguiente. El sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguida de una oración consecratoria, solemne, que pide a Dios para el ordenando las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramentalmente indeleble. Ya no se va a borrar. Se es sacerdote para siempre. Se es sacerdote para siempre. Y si un sacerdote desgraciadamente deja su vocación y deja de ejercer el ministerio sacerdotal, sigue siendo sacerdote, aunque ya no ejerza su ministerio sacerdotal. Se es sacerdote para siempre. Y decía Don Bosco algo que también es muy cierto. Un sacerdote nunca se va solo ni al cielo ni al infierno. Colgada de su sotana se van miles de almas. Por eso la exigencia del sacerdote de ser fiel a Jesús, porque si es fiel va a llevar a la gente al cielo y si da mal ejemplo llevará a la gente al abismo. Así que yo tengo que esforzarme para que ustedes se puedan colgar de mi sotana. Siguiente. Si no, lo mando al horno. ¿Cuál es el efecto del sacramento del orden? Configura con Cristo de manera especial. El obispo hace de cabeza. ¿Quién hace de cabeza en la iglesia en particular? El obispo. Eres quien hace de cabeza en persona Christi. El presbítero actúa en persona Christi colaborando con el obispo. Y el diácono no actúa en persona Christi, porque no puede consagrar ni confesar. Pero sí es servidor, actúa como Cristo siervo, colaborador del obispo.
Ahí tenemos los 3 grados del sacramento del orden. Quien hace de cabeza el obispo, el presbítero colaborador del obispo actuando en persona Christi, y el diácono colabora con el obispo, pero no actuando en persona Christi, sino como servidor. Siguiente, por favor. ¿Y quién es el ministro del orden? El único que puede ordenar a otro obispo, o a un presbítero, o a un diácono. ¿Quién es? El obispo. ¿Quién es el sujeto del orden? Tiene que ser un varón bautizado, ya les he dicho que eso es voluntad de Jesús, y tiene que estar confirmado. Tener vocación. Por eso está el seminario. ¿Cuántos años estudia un joven que quiere ser sacerdote? ¿Quién me dice? A ver, son 3 años de filosofía, 3 años de teología. ¿Cuántos van? 6. 1 año de pastoral. ¿Cuántos van? 7. Siguiente año de diaconado. ¿Ya van? 8. Y ahí viene luego la ordenación sacerdotal. Y hay que tener la gracia del celibato para la Iglesia latina. Por eso, en el tiempo de seminario, se discierne. La gracia del celibato es una gracia, es un don, por el cual un varón deja de lado el matrimonio por un amor superior, que es el amor a Dios. En eso consiste la gracia del celibato. Y dice para la Iglesia latina, es decir, para nosotros que somos de rito romano. ¿Por qué? Porque en la Iglesia católica tenemos muchos ritos. Y en el rito oriental, por ejemplo en el Líbano, rito maronita, no sé si les suenan los maronitas. San Charbel, ¿les suena? Ya, él era de rito maronita. Entonces, en el rito maronita o en el rito de las iglesias católicas orientales, se permite que se ordenen hombres casados. Pero no se permite que un sacerdote célibe luego se case. ¿Quedó claro o no? Se pueden ordenar hombres casados en el rito oriental católico, estoy hablando. Pero nunca a un sacerdote célibe se le permite casarse. O sea, se puede ordenar a alguien que ya está casado, pero no se puede casar a alguien que ya está ordenado y es célibe. Eso es en el rito oriental. En la Iglesia latina, el celibato es para todos y el celibato es una gracia, es un don. Es un don que hay que descubrir en el seminario. Yo he sido rector del seminario y yo trabajé con el padre Jorge López, era el vicerrector. Sí lo conocen al padre Jorge López, con el padre Isaías, el padre Roy, el equipo de formación. Veíamos siempre a cada uno de los chicos del seminario, entonces eran como 60. Y cuando veíamos que no había idoneidad, se le llamaba y con caridad se le decía, mira, vemos que no es lo tuyo. En broma, yo decía, mira, hermano, sal, vemos que no tienes vocación, cásate, ten 10 hijos y mandas 3 al seminario. ¿Ya? Pero este no es tu camino, pues. Si no tienes la gracia del celibato, vas a hacer daño a la iglesia. Además, aquí no he puesto, pero también lo voy a decir, el Código de Derecho Canónico dice que el sacerdote debe ser vir probatus. Vir probatus, está en latín. Vir es varón, probatus, probado. ¿Qué significa vir probatus? Varón probado. ¿Qué significa eso? Que no puede ser homosexual. Vir probatus, lo voy a decir con claridad. Tiene que ser varón probado. Todos hemos escuchado con dolor, tristeza, pecados gravísimos que han cometido algunos sacerdotes y que han sido, más que pedofilia, han sido pecados de homosexualidad. Esto hay que decirlo. Más que pedofilia, han sido pecados de homosexualidad. Entonces, con eso no estoy diciendo que se está en contra de una persona homosexual, sino que una persona que tiene esas inclinaciones no tiene la idoneidad para ser sacerdote. Hay que buscar que tenga otro tipo de profesión, que tenga otro camino, bendito sea Dios, todos están llamados a la santidad, pero la Iglesia muy sabia ha señalado que para que alguien acceda al sacramento del orden debe reunir unas condiciones. Y una de las condiciones es, por supuesto, tener vocación, la gracia y celibato y ser un vir probatus.
En la Iglesia Latina, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar, ¿qué dice? Libremente el celibato. A nadie se le obliga. A nadie se le obliga. Tiene que abrazar libremente el celibato y que manifiesten públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres. El celibato no es una represión. Uno es célibe por amor a Dios para servir a la iglesia. Por eso se vive el celibato. No es una represión. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1599. Alguna vez me he encontrado con personas que se burlan del celibato. Por ejemplo, alguna vez te dice: padre, usted ha renunciado a todas las mujeres. Así te dicen. A ver, un momentito, ¿tú eres casado? Sí. Mira, la diferencia entre tú y yo es solo una mujer. Tú has renunciado a todas las mujeres menos a tu esposa, porque eres fiel a tu esposa, ¿no es cierto? Entonces la diferencia entre tú y yo es solo una mujer. ¿Ya? Así que no exageremos tampoco, ¿ya? ¿Ya? Bien. ¿Han entendido, no? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre casado y yo? Una mujer, nada más. Yo he renunciado a todas las mujeres y el hombre casado a todas menos a su esposa. Así que la diferencia es una mujer. ¿Ya? Bien. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Es el sacramento por el cual un varón y una mujer forman una unidad de dos, reflejando así la unión entre Cristo y la Iglesia. Este es el sacramento del matrimonio. Varón, mujer, bendecidos por Dios, uno con uno hasta que la muerte los separe, reflejando la unión entre Cristo el esposo y la Iglesia esposa. Aquí tenemos varios textos bíblicos sobre el matrimonio: Mateo 5, 31 al 32, Mateo 19, 3 al 9, Efesios 5, 21 al 33, Primera de Corintios 7, 1 al 3. Por ejemplo, en Mateo 5, 31 al 32, Mateo 19, 3 al 9, Jesús habla de que el matrimonio es uno con uno hasta que la muerte los separe. Dice Jesús: el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo dice Jesucristo nuestro Señor. En Efesios 5, 21 al 33, San Pablo dice que la unión entre el varón y la mujer refleja la unión entre Cristo el esposo y la Iglesia esposa. Y en 1 Corintios 7, 1 al 3 habla de la unidad del matrimonio. Siguiente. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Mateo 19, 4 al 6. Siguiente. ¿Cuál es la materia y la forma del matrimonio? La materia son los mismos contrayentes que se dan en el acto de consentimiento. Se dan, y la forma son los mismos contrayentes que se reciben en el acto de consentimiento. Por lo tanto, la materia y la forma en el sacramento del matrimonio son los mismos contrayentes. Los contrayentes, el varón y la mujer, que se dan es la materia y que se reciben es la forma. Todo está en los mismos contrayentes. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutuamente y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1662. Aquí la clave es el acto de consentimiento. En el acto de consentimiento se realiza el sacramento del matrimonio. Pepito, yo te recibo a ti como esposo y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Pepita, yo te recibo a ti como esposa y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. En ese momento, gracias al acto de consentimiento, se han dado y se han recibido y se forma el vínculo conyugal. ¿Cuáles son los efectos del matrimonio? ¿Qué se forma el vínculo conyugal? Que es un vínculo sagrado. Y es uno e indisoluble. Uno con una hasta que la muerte nos separe. Cuando se da el sacramento del matrimonio, se constituye un vínculo que se llama vínculo conyugal y que es un vínculo sagrado. Y que es uno e indisoluble. Siguiente.
¿Cuáles son las propiedades del matrimonio? La unidad y la indisolubilidad. ¿Qué es la unidad? Uno con una sola carne. Esto es importante, ¿ah? Una sola carne en todo. Unidad de dos. Unidad de dos. Indisolubilidad hasta que la muerte los separe. Unidad de dos hasta que la muerte los separe. Hay personas que a veces vienen pues a confesarse, señoras, mejor dicho, que te dicen, le he robado a mi esposo. ¿Qué? Le he robado a mi esposo. A ver, cuéntame el caso. Es que mi esposo a veces viene borrachito, no deja para la comida, se queda dormido y yo pues meto la mano al bolsillo, saco la billetera y le saco plata. ¿Y cuánto le sacas? Si hay 100, le saco 50. Pues la próxima le saca los 100. Y no está robando. Y no está robando, porque la plata de tu esposo es tu plata. La plata de tu esposo es tu plata. Unidad de dos. Y además él tiene la obligación de sustentar el hogar. Está llevando la plata a la cantina. No se ha casado con el cantinero. ¿Cuál es el fin del matrimonio? El amor conyugal que exige el bien mutuo y la transmisión de la vida. El fin del matrimonio es el amor conyugal. Los contrayentes se casan porque se aman. Y ese es el fin del matrimonio, que tiene dos dimensiones que son como las dos caras de la única moneda, que es el amor conyugal, el bien mutuo, que es el respeto mutuo, la comprensión, el ayudarse, el caminar juntos, el ayudarse en ser santos, el bien mutuo, y la transmisión de la vida, que forma parte del fin del matrimonio. La procreación forma parte del matrimonio. El bien mutuo y la transmisión de la vida, los dos puntos unidos tejen el amor conyugal. Aquí tenemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1664. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio. ¿Qué es la poligamia? Cuando tenemos un varón con varias mujeres. El divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su don más excelente, el Hijo. Catecismo de la Iglesia Católica número 1664. Las propiedades del matrimonio les he dicho que son dos, la unidad y la indisolubilidad. El pecado que atenta contra la unidad es la infidelidad o el adulterio. Y el pecado que atenta contra la indisolubilidad es el divorcio. Cuando se ha dado un matrimonio válido, ese matrimonio es uno e indisoluble. ¿Quién es el ministro del matrimonio? Los mismos contrayentes. A veces me encuentro con parejas y me dicen, Padre Carlos, usted nos casó, un momentito, ustedes se casaron. Me están tirando la pelota a mí. Yo he bendecido su unión en nombre de la Iglesia. Estrictamente hablando, el sacerdote no es el que casa. ¿Quiénes son los ministros del matrimonio? Los contrayentes, el varón y la mujer. Ellos son los que se dicen sí, ellos son los ministros. No es el sacerdote el ministro. Entonces, no me tires la pelota. Ustedes se han casado. Y se han casado, me imagino, por las tres por civil, por la Iglesia y por pensarlo bien. Siguiente. ¿Y quién es el sujeto del matrimonio? También lo mismo con el contrayente. Fíjense, en el matrimonio, los ministros y los sujetos son los mismos contrayentes. Aquí el sacerdote desde fuera bendice, es testigo del sí. Pero en el matrimonio tenemos que sujeto y ministro son los mismos contrayentes. Siguiente. Bien, pues ya estamos terminamos con esta frase de San Ambrosio. ¿Qué decía San Ambrosio? Oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos. Siguiente. Hoy día hemos visto desde los números 1210 hasta el 1666, hemos visto que cada sacramento es un encuentro con Cristo, que cada sacramento cumple una función dentro de la Iglesia. En cada sacramento hay que ver qué es, sus fundamentos bíblicos, la materia y la forma, los efectos,
el ministro y el sujeto.